Vamos a estar considerando los primeros 14 versículos en este capítulo y hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra relación con la ley. Dios dio su ley. En la Biblia ustedes van a escuchar acerca de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y hoy vamos a estar contemplando lo que la Biblia tiene que decirnos en cuanto a nuestra relación con esa ley. Y nosotros vamos a leer del versículo 1 al 14 en el capítulo 7. Si es que versículo 1 al 14. Romanos capítulo 7 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también dice el versículo 4: vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, dice la Biblia aquí, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si ustedes observan, hermanos, aquí estamos hablando de lo que la ley tiene que ver con nosotros, y Pablo comienza dándonos un ejemplo, y nos da el ejemplo del matrimonio, y vamos a considerar el matrimonio, cómo es que nosotros debemos entender el matrimonio, para que podamos ver lo que Pablo está diciendo en cuanto a la ley. Y para nosotros es de suma importancia entender esto, no solo porque vamos a saber al final del día qué es nuestra relación con la ley, sino también porque en esta ilustración que Pablo va a usar acerca del matrimonio, nosotros vamos a poder indagar un poquito en lo que implica el matrimonio. ¿Estamos todos de acuerdo que el matrimonio es algo sagrado delante de Dios? La Biblia dice que Él creó al hombre y después dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios creó a Eva, y Dios fue el que dijo dejar al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él dijo que lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de algo sagrado. Hay una ley detrás de ello que nos lleva a entender la importancia del matrimonio. Y Pablo va a usar esa ilustración para mostrarnos ahora cuál es nuestra relación con el pecado. Así es que veamos primero en el versículo 1, hermanos, al 3, la ilustración que nos da Pablo aquí en cuanto al matrimonio. Dice el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley. Nota, dice los que conocen la ¿qué? La ley. Está hablando a los judíos. ¿A quién está hablando? A los judíos. Los judíos son los que conocen la ley. En aquellos entonces, recuerda, la iglesia nació y
la mayoría de ellos, si no es que todos, eran judíos. Todos los discípulos eran judíos, Jesús mismo era judío, todos los que se convirtieron cuando Pedro habló eran judíos, estaban celebrando una fiesta, estaban reunidos en Jerusalén para llevar a cabo las cosas de la ley. Y allí hubo una tremenda conversión. Ellos eran judíos que aceptaron a Jesús, el Mesías, como Señor y Salvador. Pero había un problema con ellos. Conocían la ley, o sea, eran personas que habían estado practicando la ley. Ahora, para los tiempos de Jesús, la ley ya había también introducido muchas tradiciones. Ustedes saben que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo que lidiar con los fariseos y con los saduceos, con los escribas, con los religiosos de aquel entonces, que habían transgiversado ya la ley de Dios. Ya no era la ley de Dios como originalmente ellos la habían recibido, aunque su mayoría lo era, pero había cosas que ellos habían introducido. Y Pablo está tratando de lidiar con ese asunto y les dice: quiero hablarles acerca de la ley, lo que ustedes conocen. Nosotros como gentiles no tenemos ni la menor idea, y para nosotros es más fácil creer en Cristo y no ser tan religiosos, porque nosotros no tenemos el conocimiento que ellos tenían de la ley. Pero Pablo está hablando aquí y dice: quiero que entiendan algo, hermanos. Versículo 1 dice: no ignoren. Y les habla a ustedes que conocen la ley. Versículo 1 dice más adelante que la ley se enseñorea del hombre. ¿La ley qué hace, hermanos? Se enseñorea del hombre, o sea, es una autoridad sobre el hombre. Dice: entre tanto que éste vive. O sea, mientras el hombre esté vivo, la ley tiene autoridad sobre él. ¿Estamos todos juntos? Dice aquí Pablo: la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive. Ahora, esto, hermanos, nos lleva a un principio que el Señor nos va a dar aquí a través de lo que es el matrimonio. Dice el 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, si tú estás casado, tú estás sujeto a tu cónyuge mientras los dos vivan. ¿Se acuerdan cuando hicieron los votos ante el juez, el sacerdote o el pastor o el padre? Dijeron en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza. ¿Se acuerdan de eso, hermano? ¿Nadie se acuerda de eso? Yo sé. Estaban viéndola a ella y estaban queriendo nada más escuchar cuando él dijera: puedes besar a la novia, ¿verdad? Estaban pensando en otra cosa, yo sé. La cena y después dónde iban a ir, si a Hawái, a Cancún, a Puerto Rico, a ver dónde iban. Yo no sé. Pero yo sé que no le ponemos mucha atención a ese asunto, especialmente cuando llegamos a esa parte donde dice: hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? Hoy en nuestros días, en esta época moderna, debería decir: hasta que los problemas nos separen. ¿Verdad? Hasta que nuestras diferencias nos separen, hasta que ya no te aguante, nos separen. ¿Acaso no ahora es lo moderno en nuestros días? Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, vamos a divorciarnos. Ya no te quiero, yo tampoco te quiero, vamos a divorciarnos. Ya concluimos con los niños, ya los crecimos, ya están todos bien, ahí nos vemos. ¿Verdad? Y parece ser que en nuestros días no entendemos lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio, y esto nos va a ayudar a entender la cuestión con la ley. Si tú estás casado, dice aquí la Biblia, versículo 2, la mujer, obvio está hablando de la mujer, porque recuerden, cuando hablamos del matrimonio en Efesios capítulo 5, ¿quién es el marido hablando espiritualmente en la iglesia? ¿Quién es el marido? La cabeza. ¿Y la cabeza es quién? Cristo Jesús. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Estamos juntos? Entonces, cuando hablamos aquí acerca de la mujer, está casada, dice está sujeta por la ley, estamos hablando de nosotros, seres humanos. Pero Pablo está usando el principio que encontramos en el matrimonio. Mientras estemos casados, los cónyuges están sujetos por la ley hasta que uno de los dos muera. Y por eso, cuando algunos de nosotros tenemos problemas en el matrimonio, el primer pensamiento que viene a nuestra mente es que se muera. ¿Verdad? Ustedes no han pensado eso, yo sé.
Ustedes son santos, sus mentes no pueden llegar a ese extremo, pero por si acaso hay alguien aquí que alguna vez lo pensó, eso da razón. Porque sabemos que como cristianos la única razón que tenemos para divorciarnos para volvernos a casar o para tener otra nueva relación es que la muerte, hasta que la muerte nos separe. Ahora, nota conmigo aquí lo que dice la Biblia en cuestión del matrimonio. Y toma nota de estos versículos. Si alguien un día te pregunta acerca del divorcio, si es permisible. Primera de Corintios 7:27. Si quieren acompañarme rápido, vayan ahí. Si no, escucha lo que dice. Primera de Corintios 7:27. Primera de Corintios 7:27 dice, pregunta, ¿estás ligado a mujer? Pues ¿estás casado con alguien? No procures soltarte. Si estás ligado a mujer, no procures soltarte. La otra pregunta, ¿estás libre de mujer? No procures ¿qué? Casarte. ¿Verdad? O sea que lo que está hablando ahí es, no procures soltarte, no procures casarte. O sea, el matrimonio nunca es algo que se hace sin pensar. Aunque la mayoría de nosotros nos casamos por los sentimientos. Está bonita, está guapo, dale. No importa. Esta es la persona, llena todos los vacíos que tengo en mi interior, dale, cásate. Por eso Pablo aquí en este versículo de Corintios dice, estás casado, no te sueltes, pero estás soltero, no te amarres. O sea, piénsalo bien. No puedes nada más hacer las cosas a la ligera. Si estás casado, nunca se te ocurra soltarte, pero si estás soltero, antes de amarrarte, piénsalo bien. ¿Verdad? Y luego dice en Mateo 19:4, escucha lo que dice el Señor. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, después de que le preguntan acerca del matrimonio, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, pues por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que estamos hablando de que la ley divina, la ley de Dios, nos ordena no divorciarnos por ninguna razón, a menos que haya, como dice la Biblia, fornicación. Porque Jesús habló acerca de ello y dijo, pueden ustedes divorciarse si hay fornicación, pero de otra manera no pueden. No procures soltar. También el Señor dijo en Corintios que si tú vives con un incrédulo o con una incrédula, vamos a suponer que tú eres cristiano y estás casado con alguien que no es cristiano, que no quiere saber nada de Dios, y ese incrédulo o ese pagano te da carta de divorcio, la Biblia dice que puedes divorciarte si él te da la carta de divorcio o si ella te da la carta de divorcio, pero tiene que ser pagano, porque a lo mejor estás pensando, se comporta como pagano. No, quizás anda en la carne, quizás, pero él conoce de Dios, él entregó un día su vida a Dios, no aplica para eso. ¿Amén? Eso está en 1 Corintios 7:15. La Biblia dice claramente ahí que si tú vives con un pagano y ese pagano o esa pagana acepta estar contigo y está bien la cosa y te deja ser libre para que tú hagas tu devoción a Dios y seas un hombre o una mujer de Dios, dice la Biblia, vive con él, porque a través de eso tus hijos son ¿qué? Santificados. Pero si de pronto te quiere divorciar y te quiere dejar con tu fe, la Biblia te dice, dale la firma. Que Dios no nos ha llevado a esclavitud, sino a libertad. Así es que, regresando aquí al punto, hermano, de lo que estamos hablando en cuanto a la ley, claramente la Biblia dice, en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero luego dice en la segunda parte ahí, pero si el marido muere, ¿qué pasa si él se muere? Ella, ¿qué dice la Biblia? Queda libre de la ley del marido. O sea que si uno de los dos se muere y el que queda vivo decide casarse otra vez,
¿Está permitido por Dios? Claro, no hay ningún problema. Ahora, si quiere quedarse para forrar Biblias toda la vida, gloria a Dios. Si quiere quedarse soltero, soltera, después de que ha pasado por este asunto llamado viudez, gloria a Dios, puede quedarse soltero, no tiene que casarse. La Biblia también dice que si tú puedes quedarte soltero, pues sin necesidad de tener un compañero o compañera, que así lo hagas. No tienes que, pero la Biblia aquí claramente dice que si el marido muere, ella queda libre de la ley. Entonces, tenemos una situación aquí, hermanos. Cuando estás casado, solamente te puedes volver a casar con alguien. Si uno de los dos muere, no te puedes divorciar. Tienes que mantenerte casado. Entonces, Pablo está usando esta ilustración para hablarnos de la ley. Nota conmigo lo que dice aquí en el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué hay si de pronto la mujer dice, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, y se va con otro? ¿Cómo se le tiene que llamar? Dice el versículo 3, ¿será qué? ¿Llamada qué? Adúltera, o sea, es adulterio. No puedes hacerlo. Mientras él viva, mientras ese varón esté vivo, tú como mujer no puedes ir y casarte con alguien más. Es lo que está diciendo la Biblia aquí. Y aplica también para el varón. Pero ahora, dice en el versículo, pero, nota, versículo 3, pero, si su marido muriere, ahora no les estamos dando ideas, hermanos, acá ni lo maten, ¿no? No es la idea. Dice, pero, si su marido muriere, eso es otra cosa, hermanos, ¿es libre de qué? De esa ley. ¿Notan? O sea que Pablo está reenfatizando aquí la cosa. Dice, está bien, entiendan por favor, mientras estén los dos vivos no pueden irse con nadie más. Y si lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Y al desobedecer a Dios, cometes lo que la Biblia llama adulterio. ¿Estamos claros, familia? ¿Y qué dice la Biblia de los adúlteros? No entrarán al reino de los ¿qué? De los cielos. O sea, es algo crítico y drástico que tenemos que tener cuidado. Entonces, aquí hablamos de la desobediencia a la ley de Dios, de mantenernos casados. Entonces, dice, pero, si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ¿no será qué? Adúltera. Entonces, está claro, Pablo lo vuelve a repetir, no será adúltera. Ahora, ¿cómo aplica esto para nosotros como cristianos ahora que tenemos a otro marido, si tú quieres, espiritualmente hablando? Porque antes estábamos en el mundo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo? Éramos pecadores. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, que se llama Satanás. Pero ahora tenemos a alguien que nos ama. El marido. ¿Quién es el marido? Cristo Jesús. Ahora nota aquí, versículo 4, la aplicación de esto que está diciendo Pablo. Así también vosotros, o sea, de la misma manera, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Dice aquí, ustedes habéis muerto a la ley. O sea que, hermanos, nosotros morimos juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan del capítulo 6 cuando lo leímos? Dice que hemos muerto juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nota, versículo 3 en el capítulo 6 de Romanos. Ahí, Romanos 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su ¿qué? En su muerte. O sea que cuando nosotros hablamos de este capítulo, hablamos acerca del bautizo y lo que esto implica cuando nos bautizamos. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto. Entonces ya no estamos más unidos a la ley porque hemos muerto. La muerte nos ha soltado, nos ha liberado de esa ley. Y esa ley, hermanos, en la cual antes nosotros estábamos ligados, nos mostraba algo que había en nosotros, y era que somos pecadores. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta,
Pero cuando nosotros nos miramos a la luz de la ley, nos damos cuenta que somos ¿qué? Pecadores. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta al ver los 10 mandamientos que eran pecadores? Yo sí. ¿Cuántos de ustedes, junto conmigo, hemos quebrado algunos de los 10 mandamientos? Si no es que todos. ¿Cuántos de ustedes han quebrantado todos los 10 mandamientos? ¿Sí? Somos 10 veces pecadores delante de Dios. Y eso sin considerar a nosotros más. Y los que no levantaron la mano, más que nosotros han pecado. Por 22. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? O sea que la verdad de las cosas, hermanos, es de que nosotros hemos muerto, como dice la Biblia aquí. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto juntamente con Cristo. Por eso es que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, estamos haciendo un compromiso. Estamos considerando lo que estamos haciendo. Como cuando nos casamos, ¿verdad? Estábamos calculando cada paso que estábamos dando, cada situación que íbamos a enfrentar. Y por eso cuando estábamos enfrente del que estaba oficiando la ceremonia, dijimos, sí lo acepto, bien decididos hasta que la muerte nos ¿qué? Nos separe. ¿Verdad que sí? Así también fue con Dios. El Señor Jesús estaba enfrente de nosotros, mostrándonos su amor, mostrándonos todo lo que Él hizo por nosotros, y era tomar una decisión, morir a todo lo demás, para entregarnos a una sola persona. Y este es el Señor Cristo Jesús, para toda la vida. Es una nueva relación. Y al morir nosotros, hermanos, nosotros ahora hemos sido capaces, al morir al pecado, como lo leímos en el capítulo 6, ahora somos capaces de entrar en una nueva relación con una nueva persona. Y esta persona se llama Cristo Jesús. Por eso, hermanos, ahorita estamos libres de la ley, en el sentido de que ya no nos condena la ley más, porque Cristo Jesús pagó por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Ahora, nota lo que dice aquí el versículo 4. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo Jesús. O sea, ahora somos de otro. Y no hemos adulterado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Cristo Jesús murió por nosotros. Ya hubo una muerte. Y esa muerte nos libró de la relación que teníamos antes. Como ahorita, estás casado. Si tu cónyuge se muere, quedas libre de esa relación y puedes casarte con otro o con otra. Y así igual con nosotros. Nosotros morimos al pecado. Cristo Jesús murió por nosotros. Hemos quedado libres de eso para poder ahora entrar a esta relación con nuestro Señor, que resucitó de los ¿qué? De los muertos. Y Cristo Jesús viene por nosotros, hermanos. Viene por su novia y nos va a llevar a la casa. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas ¿qué? Hay. Voy a preparar lugar para vosotros. El novio se fue, hermanos, a preparar lugar para nosotros. Así es que nuestra luna de miel va a ser en el cielo. ¿Amén? ¿Están contentos de eso? Amén. ¿Verdad que sí? El Señor Cristo Jesús viene pronto, hermanos. Y nota aquí lo que dice el versículo 4. La última parte dice, a fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. ¿Llevemos qué? Fruto para Dios. Y podemos hablar del fruto. Hay muchas cosas que la Biblia llama fruto. Piensa al respecto. ¿Estás llevando fruto? Porque yo con mi esposa tenemos 3 frutos. Uno se llama Noemí, otro se llama Jurel, el otro se llama Gerson. Si hubiéramos podido, hubiéramos tenido más fruto, pero el dinero no nos alcanzó. Yo te pregunto, ¿cuánto fruto tienes de tu relación? Algunos de ustedes tienen 7 frutos, ¿verdad? Otros 5, otros 6, otros 2, otros dicen ninguno. Pero tienen un perrito, ahí está. ¿Cuánto fruto tienes en tu matrimonio? ¿Te casaste para tener fruto? ¿Cuál es la idea detrás del matrimonio? Cuando el Señor trajo a Adán y luego le presenta a la Eva, ¿para qué era? Para que se multiplicaran, para que dieran fruto. Ahora yo sé que en nuestros días algunas veces no es posible tener fruto porque hay esterilidad, pero aún con todo eso Dios puede hacer milagros, ¿no es cierto? Pregúntele a Sara, pregúntele a María, ¿verdad? Obra del Espíritu Santo. Elizabeth,
Todas esas mujeres que, Ana, por ejemplo, también, ¿recuerdan a Ana? Casadas, pero no podían tener hijos, sin embargo Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que en toda relación haya ¿qué? Fruto. La pregunta aquí, hermano, ¿ok? Ya morí al pecado, ya no estoy más en relación al pecado, pero ahora tengo una nueva relación con Dios. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Cuántos bebés tienes? Me encanta cuando Pablo le llama a sus hijos espirituales, o pues ya se lo digo, ¿verdad? A los otros que se les llamaba mis hijos en la fe, mis hijos espirituales. ¿Cuántos hijos has dado? Pablo le dice a los romanos un día, yo quiero ir a verlos. Y luego hablaba con otras iglesias y decía, yo quiero irlos a ver. ¿Y por qué quiero irlos a ver? Dice, porque yo quiero que haya fruto. Quiero dar fruto. ¿Y saben lo que él quería decir, hermanos? Él en cada región donde iba predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Iba teniendo bebés en cada ciudad. Y nacía un bebé aquí, y nacía otro bebé allá. Yo te pregunto, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Piensa al respecto. Desde que tú te convertiste hasta este día, ¿a cuántos les has hablado de Cristo Jesús? ¿A cuántos alimentaste desde pequeños? Como cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿se acuerdan? Abrazábamos a esos niños, les dábamos su teta, su mamila, su biberón, como le quieras llamar, y los alimentábamos, les dábamos su Gerber, su papita, su platanito, su huevito ahí revuelto con azuquita, y después más grandes su chocomil, luego sus bisteces, y luego les dábamos sus verduras para que crecieran hasta que eventualmente se hicieron adultos y ya no están quizás más entre nosotros, pero hicimos nuestro trabajo de criarlos, formarlos, educarlos y despedirlos. ¿Cuántos bebés espirituales hemos tenido? ¿Cuántos niños espirituales hemos tenido? Jóvenes espirituales y ahora adultos espirituales en nuestra vida. Yo creo que ese es uno de los mejores frutos que podríamos tener delante de Dios, ¿no creen? ¿Saben qué otro fruto tenemos en la Biblia? Frutos de labios que confiesen tu nombre. ¿Saben lo que eso es? Alabar a Dios. ¿Cómo es tu vida de alabanza? ¿Cómo es ese fruto en tu vida? No solo hijos espirituales, pero en cuanto a la alabanza, eres una persona que viene corriendo y diciendo, y no me quiero perder la alabanza. Es la parte que más me encanta del servicio, porque es la parte que me toca a mí para darle al Señor. O como algunos que llegan después de la alabanza. Dicen, no, a mí nada más la predicación, porque la alabanza me cae mal con los que están ahí arriba. No cantan las que yo quiero. No cantan de Jesús el Gran Romero, no cantan de Marcos Witt, ¿verdad? No se danza en la iglesia. ¿Para qué? No hay diversión. No me llena la alabanza. ¿Cómo me llena la palabra? Se nos olvida, hermanos, que la alabanza es para quién. ¿Para quién es la alabanza? ¿Es para nosotros? Yo vine a cantarte a ti. ¿Tú viniste a cantarme a mí? ¿Ellos están cantándonos a nosotros? Por favor, si de eso se trata, vamos a Garibaldi, hermanos. Agarrémonos un buen mariachi, un trío, que nos cante, ¿no es cierto? Esa es una idea del mundo. Pero cuando hablamos de la alabanza, hermanos, es para Dios. Y venimos para cantarle a Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese corazón, y la Biblia le llama fruto de labios. Es un fruto, hermanos. ¿Saben qué otro fruto también la Biblia habla? El amor. ¿Cómo eres con tus hermanos? ¿Cómo eres con Dios? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Acaso dice la Biblia, hermanos, que el fruto del Espíritu es amor? Y ese amor se debe manifestar no solo para Dios, sino también para nuestro prójimo. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? El amor debe manifestarse con nuestro prójimo, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, más que nada en la casa. Esposos amando a sus esposas. ¿Acaso la Biblia dice, marido, amen a vuestras qué? Mujeres. La pregunta es, ¿cómo le estamos demostrando a nuestras mujeres amor? Las abrazamos, las besamos, les decimos qué bonitas están, les traemos presente, nos recordamos de su cumpleaños, celebramos el aniversario, aplaudimos sus frijolitos con crema, sus taquitos dorados con lechuga y salsa y todo lo demás, sus milanesas con arroz y frijoles, y todo lo que ellas hacen por nosotros cuando planchan los calcetines. ¿No le planchan los calcetines a su esposo? Sí.
Pero ¿saben qué? Todo eso debe apreciarse, ¿no? Ahora, alguien me dijo, no, pero pastor, la Biblia dice que las mujeres no debemos amar a su marido, debemos respetarlo. No, la Biblia dice también que las mujeres deben amar ¿a qué? A su marido. Pablo le dijo a su hijo de la fe, le dijo, ¿sabes qué? Enséñale a las hermanas adultas, que le enseñan a las jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos. O sea, el amor es recíproco. Nosotros amamos a nuestras mujeres, sí, como dice Efesios, ellas lo respetan, como dice Efesios, pero también la Biblia dice que las mujeres deben amar a sus maridos. ¿Debemos amar a nuestros hijos? Claro que sí, hermanos. Y yo sé que aman a sus hijos. Ahora, el fruto. Otro fruto, hermanos, ¿saben qué? Es también las ofrendas al Señor. A veces no queremos pensar tanto en eso, porque dices, oh, hermano, ya va a pedir dinero. No va a pedir dinero. Yo solo estoy diciéndoles que chequemos cómo está nuestro fruto delante de Dios. Cuando Pablo estaba en el campo misionero, predicando por ciudades y ciudades, se puso contento porque una iglesia le mandó para sus necesidades. Porque Pablo no andaba pidiendo dinero, él andaba trabajando. Ustedes saben que él hacía tiendas. Y él les dijo un día, yo nunca les he pedido nada. Es Dios que ha puesto en sus corazones. Y por eso es que él dijo cada uno de él como propuso en su corazón. Y cuando él recibió ese dinero, les dijo, oh, cuántas gracias les doy a Dios. Porque yo sé, ustedes me habían dicho cómo querían ayudarme, pero no podían. Pero ahora lo han hecho. Y Pablo lo dijo claramente en Filipenses, no es que busque su dinero, sino más bien busco fruto para su ¿qué? Para su cuenta. ¿Fruto para su qué? Para su cuenta. Nota lo que dice la Biblia, fruto para su cuenta. Yo me pregunto, ¿qué tan grande es nuestra cuenta en el cielo? La Biblia dice, no hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros ¿dónde? En el cielo. La Biblia dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está ¿qué? ¿Sabes? ¿Quieres saber dónde está tu tesoro? ¿Sabes? ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Al final de cada año, ve en qué gastaste más dinero. Y si ahí dice restaurantes, tu corazón está en el restaurante. Si dice ahí deudas, tu corazón está en las deudas. Si dice ahí que carro o lo que diga, ahí está tu corazón. Pero yo sé que muchos de ustedes al final del año ven su cuenta en el cielo cuando les damos su declaración de diezmos, ofrendas y dicen, wow, mi corazón está en el cielo. Y tenemos que tener cuidado, ¿saben? Alguien me contó una historia de un hombre rico y uno de sus siervos. Este hombre rico tenía un siervo y ese siervo era un hombre de Dios, amaba al Señor con todo su corazón, siempre en la iglesia, sirviendo y haciendo y deshaciendo, y le compartió a este hombre, y este hombre también empieza a aceptar al Señor y sigue al Señor y amaba al Señor, y de pronto se encuentra, ¿verdad?, ante la realidad de tener que dar diezmos y ofrendas. Y este hombre rico dijo, bueno, eso sí, todo menos eso, ¿verdad? Dios sabe. Pero el otro hombre, siervo de él, fiel en eso y todo lo demás, pero el otro hombre bien entregado al Señor también, así que ambos un día mueren y llegan al cielo los dos. Y están ahí esperando, ¿verdad? Claro, es un cuento, ¿verdad? Es fantasía, pero están ahí. Pedro está, ustedes saben, es el de las llaves, ¿no? Está a la entrada del cielo y lo recibe y les dice a los dos que se sienten. Entonces ya llega su turno y los suben a un carrito de esos de golf y los llevan por todo el cielo. Y empiezan a ver las casas y dices, wow, ¿no? Entonces le dice Pedro al hombre rico, mira, primero vamos a llevar a tu siervo a la casa de él para que dejarlo, después te llevamos a ti, ¿no? Entonces empieza a ver y empiezan a entrar ahí a Newport Coast, ¿verdad? Ahí cerca de Newport Beach, Corona del Mar, y ¡wow! Unas mansiones grandísimas, ¿no? Y entonces llega por fin a la casa y le dicen al siervo, mira, esta es tu casa, es una mansión frente del océano. Y al otro se le queda bien y dice, imagínate, si le dieron esta casa, que era mi siervo, imagínense a mí. Está pensando el otro, ¿no? Ya, lo dejan ahí, se queda bien contento, entonces suben otra vez la montaña, pero de repente empiezan a bajar la montaña. Empiezan a entrar ahí por Tasty, ¿verdad? Después, por Santana. Y ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Entonces, ya de pronto lo lleva a la parte más pobre. Y apenas había una casita y una chocita con unas laminitas, ¿no? Y
ni pasto había. Y le dice, espero que haya una equivocación aquí. Y le dice, no, esa es tu casa. ¿Pero cómo que esa es mi casa? Dice, sí, dice, pues con lo que mandabas, eso fue lo único que nos alcanzó. Si hubieras mandado un poquito más, me hubiera alcanzado para algo más. Pero eso es lo que te toca. Y a veces, hermanos, nosotros así también queremos las cosas, ¿no? Queremos todo para acá, pero nada para allá. Yo no sé qué tantas sorpresas nos vamos a llevar. Yo sé que mi casa está en Newport Coast. No sé dónde está la tuya. Pero la cosa aquí, hermanos, es regresando al punto, el fruto. Ahora, podemos seguir hablando de más cosas que son fruto. Investígalo en la Biblia. Solo te doy 3 ejemplos. Pero para mí, el más grande de todos es almas. ¿Acaso no el Señor ama nuestras almas, hermanos? Así es que démosle fruto al Señor. Prosiguiendo aquí, hermanos, nota lo que dice la Biblia. En el versículo 4 dijimos, a fin de que demos fruto para Dios. Ahora, en el versículo 5, Pablo nos va a hablar acerca de lo que había en nuestro pasado. Dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, cuando estábamos en la carne, ahorita ya no estamos en la carne, ¿verdad? ¿O no deberíamos? Dice, cuando estábamos en la carne, ¿qué es lo que pasaba? Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. ¿Qué obraban en nuestros miembros? Dice, las pasiones, ¿qué? Pecaminosas. Aquí había algo, hermanos, que era una pasión, pero esa pasión era ¿cómo? Pecaminosa. Ahora, ¿se han dado cuenta que todavía tenemos en nuestra vida lo que la Biblia llama la naturaleza pecaminosa? El pecado. ¿Se han dado cuenta? Pero algo pasó con eso. Ya no tenemos tanto los deseos que teníamos antes por esas pasiones que nos movían. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Ahora, yo sé que tenemos estragos con algunas cosas todavía, y ahí es cuando debemos llevarlas a la muerte, matar todas esas pasiones. Porque recuerden, ya hemos muerto al pecado, ya tenemos una nueva relación, se llama Cristo Jesús. Él es nuestro marido. Antes, cuando estábamos en la carne, sí, nuestras pasiones pecaminosas, como dice aquí el versículo, dice, obraban en nuestros, ¿qué? Miembros. Y el fruto de eso, ¿qué era, hermanos? Dice el versículo 5 al final, el fruto era, ¿qué? Muerte. Dice, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. O sea que todo ser humano aquí en la tierra está dando fruto. Unos, como nosotros los cristianos, estamos dando fruto para vida, fruto para Dios, como dice ahí, o otros estamos dando fruto ¿para qué? Para muerte. Por eso la Biblia dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. ¿Cómo va a ser tu cosecha? Obvio, estábamos en la carne en el pasado, y el pecado nos movía, y íbamos camino a la muerte, pero ahora no estamos ahí. En el versículo 6 dice, pero ahora, en el pasado era así, pero ahora, esta es nuestra realidad, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, estamos libres de la ley. O sea, hermanos, la ley de Dios, estamos muertos a ella en el sentido de que Dios no nos va a juzgar de acuerdo a su ley, porque el pecado nuestro ya fue juzgado en la cruz. ¿Quién pagó por nuestros pecados en la cruz? Cristo Jesús. Él dijo, consumado es, ya está pagado. Por eso es que nosotros aquí, dice el versículo 6, estamos libres. Dios nos hizo libres. De modo, dice el versículo 6, que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Y cuál es ese régimen? Dice, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos una relación espiritual con Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu. Yo no necesito pasarme todo el día repitiendo los 10 mandamientos, ni necesito pasarme todo el tiempo repasando todos los otros mandamientos, porque hay como 612 mandamientos en el Antiguo Testamento, más Jesús dio como 200 mandamientos más. Estamos hablando casi de 800 o 900 mandamientos. ¿Se imaginan si nosotros tuviéramos una relación bajo la letra? Anduviéramos todos con el papel del baño aquí, hermanos.
revisando y asegurándonos de que todos los mandamientos los estemos, ¿qué? Cumpliendo. Pero no tenemos que andar con eso, porque aquí nosotros hay algo que se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Se han dado cuenta que es más fácil así la cosa, hermanos? Porque el Espíritu Santo te dice cuando estás mal. ¿Cuántos de ustedes sienten la fuerza y la acción del Espíritu Santo en sus vidas? Empezamos a temblar, empezamos a mirar para todos lados, ¿verdad que sí? Hay algo aquí adentro que nos dice: ¡Ey! ¿A dónde vas, conejo Blas? ¿Verdad? Cuidado. El Espíritu Santo de Dios es esa persona en nosotros, hermanos. Por eso aquí dice que ahora ya servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo la letra. Ahora, no es que la palabra de Dios no sirva, hermanos. La palabra de Dios, la ley, los mandamientos de Dios tienen su función. Ahora, noten aquí conmigo. En el versículo 7 dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Hermanos, ¿es la ley pecado? No. La ley de Dios no es pecado. Dice el versículo: pero yo, Pablo dice, pero yo conocí el pecado, sino ¿por qué? ¿Qué le mostró a Pablo que era pecador? La ley. Por eso es que la ley de Dios es perfecta. Porque cuando vemos la ley de Dios, más adelante nos vamos a dar cuenta, es el carácter mismo de Dios. Y al ver eso, nos damos cuenta que somos ¿qué? Pecadores. ¿Ven? Entonces, yo por eso ahora no tengo una relación con la ley, tengo una relación con el Espíritu de Dios. Es una relación espiritual. Yo ya morí al pecado para no enfrentarme a la ley. Ya no tengo una relación con la ley como los seres humanos la tienen ahorita, que están sin Cristo. Ahora yo tengo una relación con Cristo y estoy libre de la ley. La ley ya no tiene ningún poder sobre mí en cuanto a condenarme, porque Cristo Jesús me salvó. Pero aquellos que están en el mundo pecando sin Cristo, viviendo una vida sin Dios, están casados con la ley. Y esa ley, hermanos, al final del día los va a ¿qué? Condenar. Ahora, ¿por qué la ley los va a condenar? Porque ellos han quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios no es pecado. La ley de Dios es santa, es perfecta, es justa, como lo vamos a ver más adelante, es buena. Pero la cosa, hermanos, es de que nadie ha cumplido la ley de Dios. Ahora, si pudiéramos cumplir la ley de Dios, nos salvaríamos, seríamos perfectos. Pero yo te pregunto, ¿quién puede cumplir la ley de Dios? Solamente hubo una persona que la cumplió. Se llama Jesús. Por eso Él murió en la cruz por nosotros, hermanos, porque Él era perfecto. Ahora, nota lo que dice el versículo 7. Dice: yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, Él lo leyó. La Biblia dice, no codiciarás. Y cuando Él leyó, no codiciarás, se dio cuenta de que Él tenía ¿qué? Codicia. Siempre nosotros, ¿verdad? Inocentemente, cuando nos para un policía, siempre te decimos, no sabía, oficial, ¿verdad? Había una raya blanca en la carretera, y luego adelante está la misma raya blanca pero punteada, pero teníamos prisa y nos pasamos la raya blanca. De repente el y le ¡oh! Ya me paró, ¿verdad? Entonces, ¿sabes por qué te paré? Y sí sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben por qué lo pararon? Todos sabemos, ¿verdad? Sí sé por qué, pero decimos, no sé, oficial, ¿por qué me paró? Porque te pasaste una raya blanca. No te puedes pasar esa raya blanca cuando está continuo. Perdón, oficial, no sabía. Ahora ya sabes. Código número tal de la ley de tráfico del estado de California. Por lo tanto, te has ganado un ticket. ¿Verdad? Gracias. ¿Ven? Ahora, nos han dado nuestro ticket. Ahora, después de esa, ya no te vas a pasar una línea continua. Eso espero. ¿Verdad que sí? Ahora, la ley te muestra que es pecado y que no es pecado.
Entonces Pablo dice, yo cuando me enfrenté a la ley me di cuenta de todo lo que yo era. Entonces es lo que la Biblia dice aquí, hermano, la ley no es pecado, sin embargo la ley es necesaria porque nos muestra que es pecado. Ahora en el versículo 9, quiero que vayamos al 9, por favor, ahorita regresamos al 8, pero en el 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, ¿y yo qué? O sea, cuando él vio la ley de Dios, ¿qué es lo que resucitó? El pecado. Dice, el pecado revivió. ¿Y yo qué? Morí. O sea, yo andaba perdido en el mundo, andaba pecando contra Dios, pero no tenía ni la menor idea de que todo eso era pecado. Pero cuando vi la ley de Dios, me di cuenta de algo. El pecado revivió en mí. O sea, me di cuenta que era pecador. Y dice, ¿y yo qué? Morí. Entonces, dice en el versículo 8, mas el pecado, nota, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda ¿qué? Codicia. ¿Saben lo que quiere decir eso, hermanos? El pecado, dice, nota aquí, el pecado, mi naturaleza pecaminosa, esto que hay aquí dentro, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea que Pablo sí codiciaba, pero cuando leyó en la Biblia, en la ley de Dios, que no debes codiciar, de pronto se dio cuenta que codiciaba más. Es como cuando a tus hijos les dices, no te metas a la cocina, no vayas a comerte las galletas que están en el estante arriba del refrigerador. Sí, papi. ¿Qué acabas de hacer? Le acabas de dar un mandamiento. Y estás sentado, ¿verdad? Y te has ido. ¿Qué empieza a pasar aquí? Voy a ver si hay galletas allá arriba. Y va y abre ahí y se da cuenta que hay galletas allá arriba. Empieza a preguntarse, ¿a qué sabrán? ¿Por qué me dijo que no comiera? ¿Y qué pasa? Abres el frasco y te sacas una galleta y te echas a correr y se la come en una esquinita de la casa, pero se da cuenta que está sabroso. ¿Y qué hace? Regresa por otra y al final se las acaba, toda la boca llena de chocolate, y el papá entra y le dice, ¿te comiste las galletas que dije que no comieras? ¿Verdad? ¿Qué pasó, hermanos? Si no le hubiera dicho nada al papá, quizás se hubiera quedado ahí, no se hubiera enterado del asunto, ¿verdad? Tenía deseos de galletas, amaba las galletas, claro, eso no se le quitó, pero el mandamiento estaba allí, el pecado en él empezó a tomar ventaja de este conocimiento. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos? Tú estás leyendo las Escrituras y de pronto la Biblia te empieza a decir lo que es bueno y lo que es qué. Y de pronto el pecado que hay en nosotros dice, ¿por qué será malo eso? ¿Por qué no investigas? ¿Acaso no fue lo que hizo Satanás con Eva? ¿Acaso no dice la Biblia que le engañó? ¿Con que Dios dijo que no deben comer? Sí, dijo que no debemos comer ni debemos tocar. Y empezó a desafiar la mente de ¿quién? De Eva. Había un mandamiento, pero Satanás tomó ventaja, ocasión, para agarrar ese mandamiento, torcerlo, para hacer que Eva cometiera pecado contra Dios. Entonces, la Biblia aquí claramente, hermanos, dice que debemos tener cuidado. Versículo 8 dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Bueno, ahora, vayamos al versículo 11, por favor, y luego regresamos al 10 otra vez más. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué hizo el pecado, hermanos? Lo engañó. Lo mismo que hizo con Eva. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. O sea que él se dio cuenta de que esta naturaleza pecaminosa desafiaba los mandamientos de Dios. Y cada vez que él desafiaba los mandamientos de Dios, el pecado tomaba ocasión, tomaba ventaja de eso
y él era engañado, y él caía y caía y caía una vez más, fallándole a Dios, fallándole a Dios. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que nosotros necesitamos entrar a esa relación con Dios para que nos dé de su Santo Espíritu. En el versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que para mi vida, a mí me resultó para muerte. Versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Nota ahí, santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. Esas tres características, hermanos, las encontramos en Dios. Así es que cuando hablamos de la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Porque el Señor es santo, el Señor es justo y el Señor es bueno. Así es que cuando hablamos de la ley, hermanos, la ley no es pecado. La ley lo único que hace es mostrarnos el carácter de Dios. Él quiere de nosotros santidad, Él quiere justicia y Él quiere bondad. Así es que la ley del Señor es perfecta, hermanos. Santidad, justicia y bondad. ¿Somos santos? No estoy ligado a la ley más porque he muerto a ella. No tengo que estar siguiendo esas cosas al pie de la letra. Pero sin embargo Dios me ha dado de su ¿qué? De su Espíritu. Y esa muerte que Él hizo por mí en la cruz me ha limpiado todo pecado. Ahora esa ley debe reflejarse en mí. Y cuando dije no debo hacer cada una cosa al pie de la letra, es para salvación. No estoy buscando hacer esa cosa para salvación, pero cuando Dios me da de su Espíritu, yo empiezo a hacer estas cosas de la ley, porque estas cosas de la ley me dan santidad, me dan justicia y me dan ¿qué? Bondad. ¿Entienden el asunto aquí, hermanos? La ley no es para salvación, es para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Pero una vez que hemos recibido a ese Salvador, la ley de Dios está en nosotros por su Espíritu y nos santifica, nos justifica y nos hace buenos delante de Dios. Concluimos en el versículo 13, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a quién? Al pecado. Entonces lo que Pablo está diciendo en estos dos últimos versículos, hermanos, es que la ley es buena, pero la ley nos muestra lo que es pecado, y la ley nos muestra que somos carnales, que estamos vendidos al pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos los mandamientos de Dios, este pecado que hay en nosotros nos lleva a quebrantarnos. El ser humano por naturaleza es pecaminoso, y al mirar eso decidimos nosotros por voluntad propia aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Morimos al pecado por medio del bautizo. Nosotros somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Ya no tenemos una relación con la letra, sino una relación con el Espíritu. Y el Espíritu de Dios en mí me ayuda a obedecer a Dios, a obedecer sus mandamientos, para santificación, para justificación y para ser bondadosos, benignos, buenos, llenos de fruto, como dice la Biblia aquí, porque para eso nos rescató Dios, para que llevemos fruto para Dios. Amén. Ya no es fruto de muerte. Por esto, hermanos, quiero que entendamos nuestra relación con la ley. La ley de Dios, hermanos, ¿es perfecta? Claro. ¿Es pecado? No. La ley de Dios no es pecado. Nosotros somos los pecaminosos, pero la ley de Dios tiene su lugar. Así es que cuando hablamos de la ley, hermanos, recuerden, no buscamos guardar la ley para salvación, porque lo único que hace la ley es condenarnos al darnos cuenta de que pecamos contra Dios. Pero sin embargo nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios por medio de su Espíritu. Y que no se nos olvide, hermanos, Dios quiere de nosotros santificación. ¿Lo vamos a santificar? Apartemos.